Vamos a tener la palabra del Señor esta preciosa tarde. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 12, a partir del versículo 20. Repetimos el libro de Juan, capítulo 12, versículo 20 en adelante. ¿Se escucha bien? Yo lo noto como bajo, falta como un poquito como de potencia, para uno no estropearse tanto, porque no se imagina, mientras mejor sonido, menos complicado es para los predicadores, ¿verdad? Pero si se escucha bajo, uno tiene que esforzarse más. Ahí subió un poquito. ¿Ustedes ven? Ahora sí. Libro de Juan, capítulo 12. Libro de Juan, capítulo 12, versículo 20. Cuando usted lo tenga, diga un amén poderoso. Aleluya. Preste atención. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, escuche, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Dele gracias a Dios. Levante sus manos y dele gloria. Dígale: Señor, qué bueno eres. Majestuoso es tu nombre, poderoso, alto y sublime. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nos gozamos y nos deleitamos en el Señor por concedernos estar en su casa, casa de oración, casa de adoración, el lugar que hemos apartado, que hemos escogido para reunirnos, para bendecirle. Usted vino a este lugar con esa finalidad. Usted se arregló, usted se dispuso, usted se propuso, usted se esforzó e incluso usted gastó para poder estar en la casa del Señor. La finalidad es congregarnos para honrar su nombre, para decirle gracias, Padre maravilloso y bueno. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por esta redención tan poderosa. Gracias por la familia, por los hijos y aún por los hijos de los hijos. Señor, gracias porque tú guardas nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Padre celestial, porque de no ser por ti, ¿dónde estuviéramos? Dice tu palabra que no somos nada sin ti. No podemos hacer nada fuera de ti. Te necesitamos. Tú eres Dios poderoso, bueno y maravilloso. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Alguien le da gloria a Dios? ¿Alguien exalta su nombre por siempre y para siempre? ¿Alguien puede decir una vez más: Señor, manifiesta tu gloria, tu presencia en medio nuestro? Señor, háblanos como solamente tú puedes hacerlo. Trae revelación y vida eterna a nuestras vidas, para que al escucharla, para que al poder degustarla, podamos salir de este lugar no siendo solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, ponerla en práctica, ser mejores cada día, Mi alma te adora hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Señor, en esta hora te bendecimos, te presentamos nuestra familia, nuestras casas, te presentamos el matrimonio. Te pedimos, Dios, que sigas tomando el control, sigue poniendo el querer como el hacer según tu buena voluntad. Sigue trayendo las vidas que están asignadas a este territorio, sigue trayendo los hijos que pertenecen a esta casa para tu gloria, en el nombre de Jesús. Sigue levantando, restaurando, sanando y haciendo lo único que tú puedes hacer, cambiando las vidas, transformándolas, porque nadie fuera de ti puede hacerlo. Solo tú, mi Dios.
Te exaltamos siempre, poderoso Salvador. Dígale aleluya. Dele gracias, dele gracias. Dele honra a Dios. Él está en medio nuestro. Su presencia está en nosotros. Y si su presencia está en nosotros, jamás podremos ser los mismos. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Dáselo fuerte. Siéntate brevemente. Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Vamos a ministrar en esta tarde este tema tan hermoso, tanto para los presentes como los que a través de las redes van a poder y del canal de YouTube van a poder disfrutar del sermón. La vida es una siembra. Así se llama la impartición en esta tarde. La vida es una siembra. Este es un pasaje importantísimo porque tiene un cumplimiento profético extraordinario que nos compete a todos. Son de esas escrituras que marcan un antes y un después. Antes de llegar a ese clímax, específicamente en el versículo en donde se va a manifestar ese tiempo profético tan importante, sobre todo para los gentiles. Tenemos que retroceder, y hablar acerca de este grupo, de esta facción que procura ver a Jesús. Dice la Sagrada Escritura que se acercaba o ya se encontraba la fiesta del Creador o la fiesta del Eterno de Pesach o de Pascua, de Passover, de pasar de largo y todo lo que se hacía, todo lo que se conmemoraba en esta fiesta. Y en medio de esa fiesta aparecen unos personajes que iban a ser como los coprotagonistas de esta historia. Dice las Escrituras literalmente que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Y estos ciertos griegos, es importante que sepamos, que eran prosélitos, o sea, eran extranjeros que creían en el judaísmo. Eran extranjeros que creían en Mashiach o que estaban comenzando a escuchar las enseñanzas del Hijo del Dios viviente. Dice que en la fiesta que se tenía que subir al templo, ellos se presentan con un interés bien marcado y bien definido. Ellos dicen que querían ver a Jesús, querían que Jesús les atendiera. Y esto es hermoso porque todo aquel que procura ver a Jesús, todo aquel que de corazón quiere ver al Maestro, no habrá traba que le impida llegar a Jesús. O mejor dicho, puede presentarse obstáculos, pueden haber trabas, pero tarde o temprano el acceso a Él se podrá. Mi alma alaba su nombre por siempre. Algunos creen que estos griegos eran judíos que hablaban en griego, pero las Escrituras descartan esta teoría porque estos griegos eran conversos. Estos griegos conocían del judaísmo y las enseñanzas de Jesús le llamaban demasiado la atención. Por ejemplo, eran considerados prosélitos de puerta, pues existen dos tipos de prosélitos: prosélitos de puerta y prosélitos de pacto. Los prosélitos de puerta eran estos griegos que no tenían acceso a la entrada del templo porque no se habían circuncidado. Los prosélitos de pacto sí podían participar activamente de las fiestas del Creador, de las fiestas del Eterno, porque sí se habían circuncidado. Estos no pueden acceder al templo y por esa razón utilizan a dos apóstoles para poder llegar a Jesús. Pero quiero detenerme en ellos porque ya había una corriente de prosélitos o extranjeros que comenzaban a creer en Jesús y en sus enseñanzas y querían acercarse, querían buscar más de ese manantial de agua viva.
Por ejemplo, el libro de Juan capítulo 7:33 dice que Jesús en una enseñanza dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Lo que significa esta porción es que ya había un grupo de hombres y mujeres fuera de Israel que se reunían en lugares distantes y que hacían una especie de culto, y ahí entre ellos, como podían, por el asunto de la religión del judaísmo, habían comenzado a aprender de Jesús. Entonces, otro pasaje, Romanos capítulo 1, versículo 13 habla: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, esto es Pablo, pero hasta ahora he sido estorbado por tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Versículo 16 dice, versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Una vez más se mencionan los griegos. Casi le pongo el mensaje: ahí vienen los griegos, pero no, porque hay algo que está por encima de esa presentación de los griegos. Primera de Corintios dice, capítulo 1, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos tenían una tendencia marcada de solicitar a profetas que aparecían en el momento señales que estuvieran relacionadas con otros aspectos proféticos del pasado. O sea, ellos veían a alguien que se levantaba con una enseñanza poderosa y entendían que venían de parte de Dios, pues ellos le decían: necesitamos señal, necesitamos una manifestación visible de la gloria de Dios, o de que de una u otra manera veamos cómo a ti Dios te usa sanando, restaurando y libertando, para poder dar crédito de que vienes de parte de Dios. Los griegos no. Los griegos buscaban sabiduría, buscaban interpretar a través del conocimiento si alguien había provenido de Dios. Entonces por eso dice aquí que hay una diferencia entre cómo perseguía la verdad los judíos y cómo perseguía la verdad los griegos, unos con señales, otros con sabiduría. Pero Pablo les dijo a tanto unos como otros, tanto a judíos que piden señales y a griegos que piden sabiduría: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente esto es tropezadero, y para los gentiles locura, o sea, los griegos. Más para los llamados, los que tienen el llamado, no importa su procedencia, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiere decir que los judíos que piden señales, pero que son llamados a acercarse a Mashiach, para ellos van a poder entender que Cristo es poder. Y para también los griegos que piden sabiduría, ellos también van a entender que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Alaba su gloria. Tanto los unos como los otros podrán entender que si fueron llamados por Dios, ellos podrán comprobar que de Cristo sale poder y que de Cristo sale sabiduría. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí una marcada contundencia al decirle Pablo a la iglesia de los Gálatas de que dejen de poner diferencias o divisiones. Cristo es el Cristo de los judíos, Cristo es el Cristo de los gentiles, Cristo es el Cristo de todos los que se acercan a Él. Alaba su gloria. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, del versículo 2 al 10, que no vamos a leer, el encabezado dice: el ejemplo de los tesalonicenses. Cuando usted busca
a qué región pertenece Tesalonicense, se dará cuenta que Tesalónica es una de las ciudades más importantes de Grecia. O sea que yo puedo sustituir ese título y decir el ejemplo de los griegos que viven en Tesalónica. ¿Y cuál era ese ejemplo de los griegos que buscaban sabiduría, o de esa facción o grupo que estaba clandestino o escondido por cierto temor porque los perseguían los del judaísmo? El ejemplo era que muchos de ellos se habían convertido al cristianismo, que muchos de ellos habían aceptado a Mashiach como su Señor, como su Redentor, y habían dejado su idolatría, pues los griegos eran politeístas. Los griegos tenían una cantidad innumerable de dioses. Le servían a Artemisa, le servían a Apolos, a Atenea, y peor aún, le servían a Dioniso. ¿Y quién es Dioniso? El dios del vino. A ese le sirven mucho. Por cierto, muchos son seguidores de Dioniso, que es el dios del vino. Cuando la gente se da un humo en buen dominicano, está cumpliendo con ese dios. A esos y a otros más se habían despegado los de Tesalónica. Los griegos que habitaban en Tesalónica habían dejado la idolatría, y por eso Pablo lo alaba. Eso es lo que significa esa carta de Tesalónica en ese específico capítulo. ¿Cuál capítulo? El capítulo 1, para que usted lo busque. Es una alabanza a los griegos de Tesalónica porque dejaron sus costumbres y su idolatría y hoy les sirven a un Cristo vivo y a un Dios de poder. Alaba su gloria. Era un ejemplo que había que resaltar. Sí, porque no siempre se resalta lo bueno. Somos dados a resaltar lo malo, pero Pablo resalta lo bueno. Entonces volvemos a nuestra historia, porque ya entendemos el contexto de que habían unos griegos, o muchos de ellos, que seguían las enseñanzas de Mashiach. Y dice que ciertos griegos lo van a buscar. ¿Qué pasa? Se acercan a dos específicamente. Se acercan primero, dice la Biblia, se acercan a Andrés. ¿Por qué se acercan a Andrés? Cuando usted busca el nombre de todos los discípulos de Mashiach, solo dos de ellos tienen nombres griegos: Andrés y Felipe. Andrés significa varonil, valiente. Felipe, el que ama los caballos. Ellos se dirigen a Andrés y se entiende por qué. Porque si Andrés es el que tiene un nombre griego, Andrés habla griego. Aunque ellos machucaran el arameo o machucaran el hebreo, tenían más acceso para acercarse a Andrés, que era compueblano o que también hablaba su idioma. Entonces, como no pueden pasar del atrio del templo que se está celebrando Pesach, como no pueden acceder porque no se han circuncidado, como ya le expliqué que eran prosélitos de puerta, dicen a Andrés: queremos ver a Jesús. Esa palabra es hermosa. Queremos una audiencia con su maestro. Andrés se queda un poco con la incertidumbre y necesita un refuerzo para ir a molestar al maestro. ¿Por qué? Porque Andrés sabe que esto es complicado, pues quien busca a Jesús son de la incircuncisión, y esto le podría traer a él problema, porque sí, él era circuncidado. Entonces lo que hace es que va donde Felipe, también otro con nombre griego y que conocía el idioma, para compartir la carga, para no hacerle un plante a los griegos, pero también necesita el refuerzo. Y como Andrés y Felipe eran dos de los tres primeros discípulos que fueron llamados por el Señor cuando comenzó su ministerio terrenal, entendemos que estos dos eran sobresalientes, o pudiéramos decir dentro del liderazgo de los 12 apóstoles. Felipe le dice: ellos quieren ver a Mashiach, vamos donde Mashiach. Entonces, escuche, pero el problema no se queda ahí. El problema es que en muchísimas partes de las Escrituras no se había establecido un tiempo profético para la apertura de que Jesús le diera una audiencia abierta a los de afuera. ¿Cómo así, pastor? Aterrícelo. No había llegado durante un tiempo la apertura profética para que los prosélitos, aún creyendo escondido en diferentes ciudades, no solamente de Grecia, sino de Asia y de otros lugares,
pudieran acceder al mensaje del evangelio. ¿Dónde lo dice? Mateo capítulo 10, versículos 5 a 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones específicas diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 15, versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso se lo dijo a aquella mujer que fue a solicitarle ayuda, que era Sirofenicia. Entonces, la pregunta se hace sola: ¿qué va a hacer Jesús? El que acaba de mencionar en otros episodios que él había venido principalmente para las ovejas perdidas de la casa de Israel. El que había dicho: cuando vayáis de dos en dos a lugares de samaritanos no entréis. Y si los samaritanos, que por decir eran medios hermanos de los israelitas, no le había un acceso de salvación, imagínense ustedes a un griego. ¿Qué iba a pasar? Lo iban a rechazar. Aquí hay un tremendo predicamento. Me imagino que Andrés y Felipe dijeron: bueno, no está de nosotros interpretar o saber lo que va a suceder después que le digamos al maestro, a nuestro líder, que hay unos griegos en la puerta del templo, pues no pueden acceder. ¿Qué van a decir de él? Que el lío lo tenga él si lo deja pasar, que el problema se lo busque él por aceptar a gente que no son de nosotros. Alaba. El versículo 23 comienza a aclararlo. Jesús les respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto es una respuesta que a todas luces parece sencilla, pero tiene una relevancia profética demasiado poderosa. Cuando fueron a decirle a Andrés y Felipe que unos griegos querían hablar con él, la respuesta fue: esta es la señal. Este era el momento profético establecido por el Padre en su sola potestad para que mi nombre sea glorificado en medio de los gentiles. Alaba. Y como Jesús conoce a todos los hombres, sabe identificar lo que hay dentro de este grupo en particular de griegos, y sí sabía que ellos eran limpios de corazón y que lo buscaban no solamente para escucharlo hablar de sabiduría, sino para aceptarle la palabra que venía en su boca, porque venía directamente del cielo. Por eso dijo: Señor, esta era la señal que estaba esperando para comenzar a ver tu gloria, y que el mundo gentil y de todas partes del mundo se inicie esta migración profética de judío, no judío y de todas partes del mundo que van a creer en el mensaje. Alaba. Es un encuentro profético. Es algo tremendo. Ha llegado la hora. Una especie de señal de cumplimiento de redención. Entonces, arrancamos aquí con lo que sería una de las enseñanzas más trascendentales de nuestro Señor. Este es uno de los pasajes bíblicos más hermosos en cuanto a referencia y metáfora que pudo haber dicho nuestro Señor aquí en la tierra. Hay una declaración solemne que va precedida antes del versículo en cuestión, o mejor dicho, antes de la enseñanza o de la metáfora. Dice: de cierto os digo. Recuérdense que él les dijo: llegó el momento, al acercarse los griegos, de que mi nombre sea glorificado. E inmediatamente dijo solemnemente: de cierto os digo, una afirmación categórica y rotunda, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta es una metáfora preciosa, porque utiliza la agricultura. Y aunque no somos expertos en la agricultura, interpretamos. El grano de trigo es necesario que caiga a tierra y que se muera.
Porque cuando se comienza a descomponer el grano de trigo, el agua de la tierra lo comienza a hacer germinar y comienza a haber un brote extraordinario, pero primero se tuvo que morir. Ese brote se dispersa por toda la tierra con raíces que van buscando de esa agua que principalmente lo alimentó y se va fortaleciendo, y entonces el tallo se dispara de una manera increíble y comienza a brotar fruto. Habla aquí de un crecimiento significativo. Lo que Mashiach me está diciendo, la hora ha llegado de que el Hijo del Hombre sea glorificado y de que estos griegos acaban de conmemorar, o mejor dicho, acaban de profetizar, acaban de llegar en el momento exacto de esta profecía para que entiendan que el Hijo del Hombre, igual que el trigo, tiene que caer a tierra y morirse para, a través de la muerte y de la resurrección, muchos salgan de esto. Alaba. Es una metáfora porque se necesita que para lograr un bien mayor, para conseguir un propósito más elevado, particularmente para que dejemos de ser egoístas, principalmente el egoísmo se tiene que morir para que le dé paso a un bien mayor. Si el grano de trigo no se muere, si el egoísmo suyo y mío no se muere, si no se va de nuestras vidas la avaricia, la ira, el enojo y toda clase de maledicencia, eso debe caer en tierra y morirse. ¿Para qué? Para poder resurgir en frutos agradables y que esos frutos se extiendan por toda la tierra y la gente diga: verdaderamente ese hombre es un portador de fruto, esa mujer es una portadora de fruto. Alaba su gloria. El crecimiento personal o espiritual requerirá renunciar a uno mismo en beneficio de los demás o de un propósito más elevado. Cuando las personas entienden esta metáfora que utilizó Mashiach, cuando usted deja de procurar su propio bien para alcanzar el bien para los demás, cuando usted deja de interesarse en usted y comienza a preocuparse por el bien del prójimo, cuando usted comprende esta metáfora a la perfección, cuando usted deja de ensimismarse y decir egoístamente yo y después yo y nadie más que yo, y usted dice: no, yo debo menguar, yo debo ceder, yo debo morir en esto para que renazca una versión que bendiga a los demás. Alaba. Y eso es lo que hizo Mashiach. Igual que el grano de trigo, tuvo que caer, tuvo que ser puesto en la tierra, tuvo que morir para poder renacer. Pero ¿qué fue lo que renació a través de esta metáfora? No solo griegos, cubanos, ecuatorianos, asiáticos, africanos, todos aquellos que creen que Jesucristo es el Señor, han renacido por esa siembra del cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces, para lograr un bien mayor, un propósito que trascienda o un crecimiento verdadero, es necesario dejar el egoísmo, las comodidades y los placeres. Sí, las personas no quieren sacrificarse por el bien de los demás. Las personas están tan preocupadas por ellos y nada más que ellos, que pueden ver a un lado caer uno y le da pa'l dedo. Le voy a poner un ejemplo reciente. Lo leí en estos días y me gustó mucho. Es en el área de los deportes. No es la primera vez que sucede, pero fue en estos días. En el deporte de los Estados Unidos, que se conoce como NBA, el básquetbol, ganó un equipo llamado los New York Knicks. No sé si usted escuchó la algarabía. Ese equipo tenía 53 años que no ganaba. Pero dentro de todo el festejo, la euforia y el rebú que se armó en Nueva York, que todavía hay daños y heridos por los festejos que se salen de control, me llama la atención un nombre, y es el líder o el capitán del equipo, que se llama Jalen Brunson. Hace varios años, cuando a él lo contrataron para ese equipo, él es un excelente jugador
Le estaban ofreciendo un dinero extraordinario, pero su equipo se iba a quedar sin recursos para ser competitivo. Y él dijo, denme 100 millones menos y con esos 100 millones salgan al mercado y contraten las personas que van a ayudarnos como equipo. Eso hace como 3 años. Escuche el nivel de sacrificio. Él dejó de conseguir, de ganar 100 millones de dólares para que fueran utilizados para el bien común del grupo. Y al abrir esa oportunidad, el equipo pudo contratar unas piezas que le faltaban y hoy en día son campeones después de 53 años. No necesita mucha explicación. Cuando una persona entiende lo que es dejar el egoísmo y entiende que hay un bien mayor, se sacrifica y se muere. ¿Alguien está aquí? Nuestro Salvador es el ejemplo perfecto de esta metáfora. Debo menguar, debo morir para que a través de este sacrificio lleve redención a toda la humanidad y los demás recojan los frutos. Por eso le dije que el mensaje habla acerca de que la vida es una siembra. Y usted dirá, ¿solamente una siembra? En gran parte lo es. Para nosotros, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Los que son de Cristo están o estamos crucificados con Él. De tal manera que ya no vivimos, sino que para Él vivimos. Escuche. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo, los que son, no los que no son, o sea, no los que no aceptan a Jesús como su Salvador, ni creen que es el Mesías. No, aquí dice, los que son de Cristo han crucificado, o sea, se han caído a la tierra, se han secado, se han muerto, sus pasiones y sus deseos y la carne, todo lo han hecho los que son de Cristo. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Es la misma metáfora con diferente aplicación. Es necesario que el grano de trigo se muera, pues si no se muere no puede llevar fruto. Las personas se les da a conocer que son servidores o servidoras de Jesús cuando comienzan a manifestar fruto. Cuando yo veo fruto en las personas, puedo entender que gran parte de su vida fue sembrada en la tierra, se secó, se murió y comenzó una revolución y germinó. Porque la única manera de producir fruto es cuando la gente se muere. En ese contexto, nadie que usted lo vea que manifieste fruto, si usted lo vio manifestando fruto es porque previamente algo en él se murió, algún ego en él se quebró, el egoísmo cesó, la ira fue sacudida y enterrada, el enojo, la avaricia, la maledicencia se secó, se sembró y renació en Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Esa es la diferencia de alguien que posee a Jesús. No importa su procedencia, su etnia, su estatus social, su abolengo, no importa si es libre o esclavo, si habla correcto, si habla incorrecto, no importa el color de su piel, no importa de qué parte de este planeta provenga, si pertenece a Cristo, si da frutos, es la manifestación que pertenece a Cristo. Este pasaje no debe salir de contexto. Marcos capítulo 10, 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Escuche esto. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hijos
padre, madre, que no haya de recibir 100 veces en esta tierra, pero en la venidera la vida eterna. Digo que no se puede sacar de contexto este pasaje de las Escrituras, porque no es lo mismo dejado o abandonado. Abandonar a los padres o abandonar a la familia es contraproducente a las enseñanzas del Señor. Pues primera de Timoteo 5:7 dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo que quiere decir que Mashiach jamás mandará que usted abandone su familia. Lo que sucede en este pasaje es que a causa de la nueva vida en Cristo que usted lleva y que el otro no la lleva, es necesario que usted tenga una distancia, o esa misma distancia es la que va a existir entre esa persona y usted, porque esa persona está en otras cosas y usted ya no. A eso se refiere el dolor, quizá la tristeza que tiene que pasar el hijo de Dios, la hija de Dios, cuando tiene que dejar a su familia, dejar a sus hermanos, porque de una manera u otra ellos están haciendo y deshaciendo a nivel de pecado. Entonces dice las Escrituras que Pedro le dice: Señor, pero nosotros hemos dejado todo eso. Y él le dijo: perfecto. Si ustedes por causa del testimonio del evangelio mío, de Jesucristo, han sufrido este rechazo y este repudio por parte hasta de sus seres queridos, debo decirle que hay 100 veces más para usted de aquí. Así que sí, la vida es para sembrar, pero también se recoge. Pero lo más importante es que si hay 100 veces más aquí, después de haber hecho todo esto, dice que en el mundo venidero la vida eterna. Y nada se puede comparar con la vida eterna. No es cuantificable. No hay forma alguna que usted pueda decir: ¿cómo yo evalúo cuánto vale la salvación? ¿Cuánto vale la vida eterna? Eso no tiene precio. Usted puede recibir muchas bendiciones y bondades aquí en la tierra, incluya propiedades, incluya posesiones materiales de todo tipo, bienestar económico de todo tipo, muy bonito, hasta 100 veces, dijo Jesús, pero nada de eso se puede comparar con la vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Vi una escena de una película que me gustó mucho. Y esa película se llama, tengo aquí el nombre, A las puertas de la eternidad. ¿De qué trata la película? Es la vida de Vincent Van Gogh, aquel famoso pintor de 1800. Para que usted tenga una idea, Van Gogh vivió en la más abyecta miseria que puede un ser humano vivir en esta tierra. Español, vivió sin ni uno, careciendo hasta de lo más elemental como comida o atención médica. En la película hay una escena que me derrumbó. Un clérigo, o sea, un sacerdote de la época, se le acerca y le dice: ¿estas son tus pinturas? Sí. O sea, ¿eres pintor? Sí. Pero ¿se venden tus pinturas? Y él dijo: no, verdaderamente no, no se venden. Pero Dios me dio este don. Y él dice: ¿tú me vas a decir a mí que Dios te dio un don y tú vives en la más grande miseria? Y él dice algo. Se dice que la vida es para sembrar. Lo más probable es que en esta generación no puedan apreciar el arte y el don que Dios depositó en mí. Pero vendrá un tiempo en que quizás, tal vez nací en la época equivocada y apreciarán lo que yo estoy pintando ahora 100 años después. Pues, palabra profética, 100 años después y ahora en la actualidad, los cuadros, las pinturas más caras de la historia son de Vincent Van Gogh. Y hablamos de cientos de millones de euros. Porque la vida es para sembrar. Esa generación de él quizá no pudo apreciar esto, no pudo entenderlo o lo comprendía y alrededor los demás no lo comprendieron. ¿Qué le quiero decir con esto? La vida es para sembrar. Y ciertamente debemos hacerlo y ocuparnos en sembrar lo principal. ¿Y qué es lo principal?
Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sembremos con bien y esforcémonos por dar frutos al 100%. Y si nos desprecian, nos aborrecen, nos maldicen, nos calumnian por causa del evangelio de Jesucristo, no por una charlatanería suya o mía, que son dos cosas diferentes. Ahí estoy siendo perseguido. ¿Pero por qué está siendo perseguido? Porque estaba tocando el piano al revés. No, usted es un ladrón. No, usted no está siendo perseguido. Usted está siendo buscado porque usted robó. Estoy hablando del que es perseguido o perseguida por causa del testimonio del evangelio de Jesucristo. Que usted es vilipendiado, azotado, herido, marginado, excluido, porque mantiene una integridad en el Hijo del Dios viviente, porque usted manifiesta los frutos del Espíritu de Dios, porque la gente puede decir lo que sea de usted, pero no que usted es un vil pecador. Si por eso usted lo persiguen, si por eso nos persiguen, entonces dice la Biblia que vamos a recibir en esta tierra, por esa siembra que estamos haciendo, hasta 100 veces. Y yo me gozo de esa siembra. Y yo recibo esa siembra 100 veces. Espérate. Haga los cálculos de lo que significa recibir 100 veces. Perdí un amigo. Vendrán 100 amigos mejores que ese que perdí. Perdí una casa por causa del testimonio del evangelio. Vendrán 100 casas. Jesús dijo 100 veces, no otra cosa. Pero aunque las casas, los amigos y las posesiones sean buenas, me interesa la siembra que está destinada a algo que supera todo lo que se ve. Y ese es algo que no se ve, la vida eterna. Esa sí es buena. Porque aquí estamos un ratico, pero la vida venidera, que es para siempre, yo la quiero. Por eso estoy sembrando aquí, para poder cosechar lo mejor allá. Porque no hago nada ganándome todo aquí y que el premio de allá se me sea quitado. Es probable que haya ganado mucho aquí, pero allá lo perdí todo. Pero si aquí lo perdí todo, allá lo gané todo. Alaba su gloria. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ponte de pie. Vamos a sembrar adecuadamente. Vamos a sembrar para el espíritu y no para la carne. Vamos a sembrar adecuadamente para que los frutos puedan verse y puedan ser manifiestos a los demás. Pero para eso debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestra conveniencia, a nuestros placeres, a nuestros apetitos. Se deben morir para que pueda renacer lo que dice el Señor. Levante sus manos y dele gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Te bendecimos en este día y siempre. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Dios. No hay otro Dios fuera de ti. No hay fuera de ti quien salve. Solo tú, Dios, eres bueno. Señor, gracias. Ayúdanos a sembrar adecuadamente. Tú sembraste lo mejor. Sembraste tu vida para que yo tuviera vida eterna. Tú sembraste tu vida para que yo tuviera redención y vida eterna. Gracias, Jesús. No tengo cómo pagarte, cómo agradecerte. No podemos hacerlo. No hay vidas suficientes que puedan agradecerte el bien de la salvación que solamente es a través de ti. Señor, gracias por haberte glorificado de esa manera. Gracias por haber donado tu vida de esa forma. Señor, permítenos que seamos dignos de ser tenidos al poder emular lo que tú hiciste. Porque contigo también estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, más vives tú en nosotros. Ya no nos gobernamos nosotros, sino que tú gobiernas en nosotros. Señor, gracias. Dele gracias a Dios. Quizás tenías
un tiempo que no le agradecías por la salvación. Pero es lo más maravilloso, créamelo. Es bueno conseguir cosas, pero la salvación es demasiado superior. Está en otra dimensión. Se encuentra en otra galaxia. Se encuentra a una distancia imposible de alcanzar por méritos humanos. Solamente por gracia. Solamente por gracia. Porque es un regalo de Dios. A través de Cristo Jesús la hemos obtenido. Y clamamos por aquellos que no tienen esta salvación, para que en el nombre de Jesús les resplandezca y la acepten, aceptando a Jesús. Señor, en esta hora, mira el que esté enfermo, tócale, sánale. En el nombre de Jesús, sigue pasando tu mano sobre ellos, tanto los que están presentes como a través de la transmisión. Señor, sánale. Por los méritos de Yeshua HaMashiach, por los méritos de Jesús, declaramos sanidad y medicina. No importa el dolor, la enfermedad, el padecimiento, tú lo llevaste todo en la cruz. Señor, mira al que está acongojado, triste, deprimido. Mira el que está ansioso, el que está sumergido en una depresión profunda. Sácalo de ahí en el nombre de Jesús. Señor, mira aquellos que están pidiendo por empleo, por una mejor remuneración, un mejor trato en sus empleos. Te pedimos, Dios, que pongas gracia en ellos y que los bendigas abundantemente conforme a tu voluntad. Señor, gracias. Ayúdanos cada día más. Toda la gloria y toda la honra es para ti. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que siga resplandeciendo su rostro sobre ti. Que alce sobre ti su mirada y ponga en ti paz. Que haga memoria de tus oraciones y también de tus ofrendas. Guarde tu vida y que en tu casa nunca falte el pan, el vino, el aceite. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dáselo fuerte al Señor. Toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. Aleluya. Nos despedimos de la transmisión.